Un gusto de estar nuevamente en contacto con ustedes, un día después de que, bueno, una inmensa jornada democrática, en un día inmerso de proceso, de debates, de discusiones, pero donde con absoluta paz y con ese compromiso que cada uno, y esperemos que de acuerdo a su sabia entender, expresara a través de su voto quién quiere a partir del próximo año integrar el Parlamento y además elegir la presidencia de la República para los próximos 5 años. En una disputa muy pareja, donde de acuerdo a las normativas de nuestro país, ninguna de ellas alcanzó la mayoría absoluta para poder no haber un balotaje, una segunda vuelta, es que ahora toda la ciudadanía se prepara y dos candidatos que fueron los más votados son los que disputarán el 24 de noviembre. Nosotros, primero, por un mandato legal, no nos corresponde y tenemos, los directores de los entes eximidos de poder opinar bajo posible sanción de violar algunas normas. Pero sí tenemos el compromiso, la obligación de construir propuestas, de hablar en definitiva de qué pasa, cuáles son las necesidades de nuestra sociedad para que podamos de alguna forma llegar al conjunto de la sociedad, primero para que si comparte con nosotros de alguna forma en el contacto que se tendrán en estos 24 días, poder de alguna forma expresarlo de qué esperan para la próxima administración. Y nosotros, como primer punto de este planteo, es el compromiso que deben hacer con la sociedad para que, instalado un nuevo gobierno, podamos tener un ámbito de diálogo, de participación, porque a través de la seguridad social se encuentran herramientas, instrumentos que permiten, a través del diálogo entre actores sociales y políticos, poder de alguna forma cambiar la situación que a un número muy importante de la sociedad los tiene excluidos o tiene prestaciones insuficientes, y la mejor manera de redistribuir la riqueza que nuestro país genera es a través de un ámbito de diálogo, de participación, de prestaciones en el marco de la seguridad social. Y ahí este año, que ha sido muy particular, muy especial, desde ONASPO, nuestro equipo, ha ido construyendo propuestas que todas intentan tener el rigor técnico para poderlas estar expresando en ese ámbito de diálogo. Pero además le hemos mandado documentos a todos los que fueron candidatos y esperemos que tanto el doctor Delgado como el profesor Orsi tengan en cuenta, analicen, y si ellos lo entienden, las puertas de ONASPO están abiertas esperando poder de alguna forma a ellos trasladarles estas inquietudes. Se habla mucho de la pobreza en la niñez y que la hay y ha aumentado. Recordemos allá en el 2008, cuando más de un 40% de los pobres eran niños y se aprobó un plan de equidad que construía para los sectores más vulnerables la posibilidad de darle una asignación familiar especial, independientemente que sus padres trabajaran o no trabajaran, porque hasta ahí la ley 15.084, la ley de asignaciones familiares, le daba este derecho a los hijos de los trabajadores de la actividad privada mientras sus padres estuvieran trabajando. Pero el día que perdieran el trabajo, el día que se les terminaba la zafra, si no iba al seguro de paro,
como no estaba en actividad, no se consideraba trabajador y se le suspendía la asignación familiar. El plan de equidad ayudó a reducir la pobreza, llegando a fines del 19, principio del 20, a tener alrededor de un 9% de niños en situación de pobreza. Y una transformación, sin duda, de que allá en el 2008 se pagaban poco más de 100.000 asignaciones familiares, pasamos casi a 420.000. Es un avance importante, insuficiente, pero era tratar de darle más a los que menos tienen, porque las condiciones eran de estar en situación de vulnerabilidad. Por eso a veces nos sorprende cuando se dice o se resuelve que los topes máximos se eliminan para que así más gente pueda ingresar. Y cuando nos dicen eso, nosotros preguntamos, ¿es que hay más gente en situación de vulnerabilidad o es que se pretende permitir, poniendo tope por encima de 100.000 pesos, que un sector que tiene mejores recursos, que no está en situación de vulnerabilidad, también quiere que sus hijos tengan la asignación familiar? Creemos que la asignación familiar debe ser un derecho del niño, pero en un Uruguay donde necesitan tantos cambios, es imprescindible que se analice cuáles son y con prioridad se atiendan a los que menos tienen. Y no se debe confrontar para eso con los jubilados, diciéndole que hoy tenemos más de un 23% de niños pobres y jubilados solo un 2%. No compartimos, hay que gobernar para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no mirar por sectores para ver y diferenciar y enfrentar unos con otros, sino mirar sectores para tener políticas focalizadas, pero también cuando hablamos de los adultos mayores, cuando hablamos de jubilados y pensionistas, no hay que mirarlo solo en números, porque si bien es cierto, mirando los números del Instituto Nacional de Estadística, es cierto que hay la mayoría, porque la jubilación, 18.840 pesos, está por encima del nivel de pobreza. Pero la audiencia podrá pensar y darse cuenta de inmediato quién puede vivir con ese monto. Por lo tanto, el vivir permanentemente con una jubilación mínima lo hace absolutamente insuficiente, y por eso hemos reivindicado y esperemos que en el nuevo gobierno se retome lo que se hizo hasta el 2020, que a la jubilación mínima en julio se daba un adelanto, pero que no se quitaba a fin de año, y eso permitió que en vez de ser 9.600 pesos como la norma dice que debería ser hoy, la jubilación está en 18.000. No es lo mismo, pero es insuficiente. Por eso hay que darle continuidad a las políticas diferenciales y esperemos que una nueva administración que asuma el 1 de marzo conduzca por ese camino los destinos del país, haciendo con estas y otras políticas mejor la situación y la calidad de vida de una inmensa masa de uruguayas y uruguayos que tienen ingresos insuficientes. Por eso mismo, esta reflexión a pocas horas de haber salido de la primera vuelta y con el compromiso de seguir aportando ideas que además todas tienen rigor técnico para que quien asuma los destinos del país las comprenda, las comparta y podamos aplicarlas. Un gusto de haber estado en este contacto con ustedes y nos seguimos reencontrando.